Muy buenas tardes. Gracias por venir, por acompañarnos en esta tarde dedicada al aprendizaje invisible, donde queremos hacer una reflexión sobre el presente y el futuro de la educación. Cuáles son esos entornos donde las tecnologías de la información y de la comunicación están haciéndonos revisitar y repensar las metodologías, los sistemas, las estructuras, las formas de legitimación del saber, las formas de acreditar el conocimiento, las formas de compartir información, de crecer juntos, de crear red, de utilizar las redes sociales, y para ello tenemos a un invitado especial en la que es su primera conferencia en Madrid, después de muchas que ha dado en muchos países, y en la que es también la primera prepresentación del libro Aprendizaje Invisible. Este libro nos plantea una serie de preguntas en su introducción, un libro que he tenido el placer de leer en las pruebas antes de enviarlo a imprenta, y en ese desafío que nos plantea nos hace preguntas como las siguientes. Nos dice: ¿Cómo aprender en tiempos de una globalización hiperconectada, plana y en red? ¿Qué ocurre con el aprendizaje cuando se mueve desde la estructura estable del siglo XX hacia las infraestructuras líquidas del siglo XXI? ¿Qué papel juega en la escuela, en la universidad, cuando se puede aprender en todo contexto y momento? ¿Darle formalidad al aprendizaje informal o informalizar el aprendizaje formal? En un momento sin precedentes, donde el contenido es cada vez más accesible y más abierto, donde nuestros compañeros de aula son esos amigos en una red social, donde las tecnologías digitales nos convierten en consumidores de información y productores de sentido, y donde aprendemos de tutores improvisados, nos preguntamos qué es eso del aprendizaje invisible. Para adentrarnos en ese nuevo concepto, que se suma a otros que están en el escenario de esta forma de repensar la educación, como puede ser la educación expandida, como son las pedagogías invisibles, que tenemos al grupo de investigación aquí también con nosotros, como puede ser el EduPop, el EduPunk, todos estos movimientos que confluyen en una forma de mirar la educación. Es interesante que haya también una corriente que nos hable del concepto de ver, y nos dice que mirar lo invisible puede ser interesante para poder detectar esas tendencias que nos hagan cambiar a tiempo y poder enseñar para esa sociedad no solo del futuro, sino ya del presente. Tenemos con nosotros a Cristóbal Cobo, que es uno de los autores del libro de Aprendizaje Invisible, junto a John Moravec. Cristóbal, aunque le veáis ahí que es muy joven, es doctor en comunicación, ahora es investigador en el Oxford Internet Institute en el Reino Unido. Antes ha sido profesor e investigador en México, también ha trabajado en Chile, también ha tenido una instancia previa en 2009 en el Reino Unido para trabajar en un proyecto de investigación sobre e-competencies, que también seguramente abordará. Esa es su experiencia profesional y su experiencia investigadora. Viene del campo de la comunicación, pero se ha adentrado en el campo profesional, en investigar cuáles son las políticas públicas y las políticas profesionales que nos pueden ayudar a diseñar mejores planes de formación. Ese es su bagaje, esa ha sido la lupa con la que se ha aproximado y ha sabido mirar ese aprendizaje invisible, y esta tarde tenemos la oportunidad de adentrarnos en lo que será un próximo libro que va a salir dentro de unas semanas. Está previsto que en abril ya podamos descargarlo desde la web y podamos también obtenerlo en formato papel, que es un libro que ha sido editado por el Laboratorio de Medios Interactivos de la Universidad de Barcelona y que cuenta también con la colaboración de la Universidad Internacional de Andalucía. Gracias a todos ellos, a los autores, a los colaboradores y también a los participantes de un proyecto de investigación que hay detrás, que Aprendizaje Invisible fue una llamada a colaboración que nos hicieron los autores hace ya más de un año, y donde empezamos a proponer también nuestras propias miradas sobre esto de lo invisible en el aprendizaje. Os dejo con él y después seguimos con el debate. Gracias. Gracias.
Ahora sí. Muchas gracias, Tikar. Estoy muy agradecido. Siempre dicen que la primera vez no se olvida. Es cierto, fue la primera vez, tal como dices tú, de la primera conferencia en Madrid, la primera presentación del libro presencial y también la primera vez que nos vemos en persona. Llevamos varios años compartiendo proyectos, pero es la primera vez que trabajamos en persona. Yo tengo que mover esto, me imagino, ¿no? A ver si es verdad. Está todo bien, está todo bien. Bueno. ¿Siguen bien ahí? Muy bien. Yo me voy a mover un poco si no les importa, aprovechando el inalámbrico. El libro que yo les voy a hablar hoy, le pusimos este nombre tan curioso. Lo que intentamos hacer es tratar de hacer un texto lo más provocativo posible para abrir debate y abrir reflexión en torno a un tema que me imagino que a muchos nos interesa, que es el tema del aprendizaje y el tema de la educación. Y digo me imagino porque, aunque no trabajemos directamente en educación, nos ha tocado vivir en una época que atribuye un papel importante al tema a los flujos intensivos de información y conocimiento. Pero antes de eso quería comentarles o confesarles que por tener pasaporte chileno, cada vez que entro a Inglaterra tengo que pasar por la Policía Internacional y llenar una pequeña ficha donde explico a dónde voy, que tengo visa para trabajar allá y qué sé yo, ¿no? Entonces cada vez obviamente las actividades, en la ocupación que aparece en la ficha, yo pongo que soy investigador. Entonces siempre me pasa que llego a Policía Internacional y el policía me pregunta, ¿investigador de qué? Y yo siempre respondo, investigo Internet. Y él dice, ¿Internet? Facebook, YouTube. ¿Qué se investiga de Internet? Me dice. Siempre, ¿eh? Es un déjà vu esto. Y yo, porque me quiero rápido a casa y porque no quiero entrar en detalle, les digo, es muy complicado. Es muy complicado. Y me deja pasar. Bueno, esto no es tan complicado, ¿sí? Es complejo, pero no es complicado. Lo que sí, no sé si no es tan complicado es esto. Bueno, si no, puedo mover la mano. ¿Ese de ahí? Sí. Y ya está todo bien. Bueno, ahora sí arrancamos oficialmente. Voy a tratar de ser lo más cuidadoso con respecto al tema del tiempo. Yo no veo el futuro y si viese el futuro no estaría aquí, pero sí me atrevería a decir que la década que recién comienza, si hay algo que va a quedar marcado en la historia es cómo hemos entrado en una fase de redefinición de los actores fundamentales. Yo creo que es uno de los elementos más interesantes para entrar y sumergirnos en este tema. Agentes que no tenían el poder que antes tenían, hoy día parecen tenerlo, los flujos de control parecen redefinirse, hay un montón de stakeholders que antes no tenían los papeles estratégicos que hoy día parecen tener, y hay otros que tenían un imperio de protección que hoy día ven este escenario líquido, como planteaba Bauman, ¿no? Entonces, si bien en contextos muy distintos, el uso de las tecnologías nos han llevado a, una vez más, a sorprendernos con esto de no esperábamos los impactos que podrían llegar a generar los dispositivos digitales. Y voy a volver sobre esto porque me parece que es una muy buena manera de lanzar la primera piedra para abrir la discusión. Ahora, si me permiten, voy a dar un poquito de numeralia para dar un poco un approach. Eric Schmidt, hasta hace muy poco el executive manager de Google, durante los últimos 10 años, hace poco dio una entrevista en el periódico Telegraph y dijo, parafraseando la famosa ley de Moore, que plantea que cada 12, 18 meses se duplica la capacidad de los transistores, plantea que esta proyección en 10 años es un factor de 100. Es decir, que cada 25 años los transistores se multiplican a 100.000 veces. Entonces, cuando pensamos, esto es bien interesante, cuando pensamos en una tecnología de hace 15 años, estamos pensando en equipos que fueron 1000 veces menos poderosos que los actuales. Ahora, eso con respecto a la potencia de las tecnologías, pero este estudio que acaba de ser publicado por la revista Science, publicado por Hilbert y un compatriota de ustedes, o por lo menos de los que sean españoles que estén aquí, plantea que hoy día en el mundo existe algo así como casi 300 trillones de bytes en capacidad de almacenamiento. 300 trillones son 300 más 20 ceros.
Y eso, si lo viéramos en una metáfora, equivale a 315 veces la cantidad de granos de arena que pensamos que existen en este planeta. O sea, es algo, ¿no? Es bastante. Ahora, si pensamos en la cantidad de capacidades de computar instrucciones de un ordenador, ellas son 6.4 trillones de veces, que equivale más o menos al número de impulsos nerviosos de un solo cerebro humano. Y si quisiéramos transcribir a mano lo que implican todas esas operaciones, según este estudio, nos demoraríamos 2.200 veces la edad del universo. Obviamente todas estas son proyecciones matemáticas, pero nos ayudan a comprender, o por lo menos a visualizar, el nivel de complejidad y sobreabundancia en el que nos encontramos, ¿no? Esta imagen que hemos mostrado en otras partes da un poco la noción de esta tremenda división que hay entre esta manera exponencial de evolucionar de las tecnologías y la manera en que va cambiando la educación, que no es tan exponencial y me atrevería a decir que a veces ni siquiera es lineal. Ahora, no es con respecto solamente, este divorcio o esta distensión no es solamente con respecto a las tecnologías, sino que es con respecto a muchos otros factores de la sociedad, que yo quisiera proponer algunos ejes con respecto a eso. Vamos a plantear un poco por esta segunda fotografía aérea que creo también ayuda un poco a mapear dónde nos encontramos. Según los más recientes resultados de Facebook, más o menos 600 millones de usuarios en un planeta donde solamente el 30% de los habitantes tienen acceso a Internet, no deja de ser poco. Aunque el 30% sigue siendo muy bajo frente a un 70% de seres humanos que tienen acceso a un dispositivo móvil. Ahora, ¿por qué es interesante esto? Porque no solamente nos da luces sobre esto que planteaba el mundo es plano, Thomas Friedman, sino que nos da algunas pistas de esta idea de que las tecnologías han evolucionado de una manera que no necesariamente fue para la cual ellas fueron creadas, ¿no? Y por otra parte, una de las cosas interesantes que plantea Facebook, por ejemplo, frente a otros dispositivos, que es algo que se da a conocer de manera muy general en Planeta Web, pero en este texto trabajamos de manera más profunda, es que estas tecnologías, si hay algo que permiten, es la transferencia de conocimientos tácitos. Aquellos conocimientos que no están especialmente sistematizados y formulados de una manera muy, muy planeada, Facebook es un entorno natural para esos tipos de flujos, ¿no? Y eso resulta muy interesante para una serie de fenómenos. En este caso vamos a pensar cómo esa transferencia de conocimientos tácitos, que Nonaka explica muy bien, pueden tener alguna utilidad en el mundo del aprendizaje. Tiscar lo dijo muy bien. Una de las preguntas que plantea el libro es ¿cómo educar entonces para este mundo plano? Para un mundo conectado e hiperconectado. Y no solamente de manera metafórica, sino que cuando explota una industria de producción nuclear en Japón, resulta que luego empezamos a encontrar los fenómenos y los efectos de eso en distintas partes del planeta. Ya lo empezamos a encontrar en Estados Unidos y en algunas otras zonas. O pasó también hace algunos años con la influenza, ¿se recuerdan? Cuando apareció la influenza, rápidamente empezamos a ver esta sociedad en red, no solamente por los cables, sino que los flujos humanos hacen que permanentemente estemos en intercambio, lo que genera niveles de interdependencia que son sustantivos. Bueno, entonces la compulsión nos sirve para unir. Dicha esa interdependencia, lo que han hecho muchos países es apostar por algo que plantean como línea rectora muchos organismos internacionales. La OECD, el Banco Mundial, la UNESCO plantean, si usted como sociedad quiere avanzar en esta sociedad de conocimiento, lo que requiere es un fuerte punch en el tema de la incorporación de tecnologías en los procesos de aprendizaje, a todo nivel, con alta intensidad. Y el problema, creo yo, que proponemos en el libro, es que la manera en que se ha incorporado esa tecnología no necesariamente tiene... Quisiera bajar un poco el volumen. Sustantivos con sustantivos. Quienes no hicieron clase de castellano. Esto es una presentación en una escuela rural, semiurbana, digamos, en Cuernavaca, en México, donde una profesora está explicando cómo usar una pantalla interactiva, un proyecto del gobierno de México que costó $300 millones. Se repartieron estas pantallas por todos lados. Es una maravilla como ejemplo, porque ¿quién es la que habla? ¿Quiénes son los que escuchan? Ahora, no solamente eso, sino que hay una cosa más bonita todavía. Esta pobre criatura está tratando de escribir con los renglones torcidos
porque quien diseñó esta tecnología no se le ocurrió que los niños no escriben tan derecho. Pero lo más complejo de todo es que esta tecnología es capaz de aguantar algo así como 20.000 objetos de aprendizaje, y lo que están haciendo es utilizarla como una pizarra de tiza, con tiza, no sé cómo le llaman aquí. Ahora, esto que es una caricatura es muy parecido a lo que pasa, a lo mejor no de manera tan burda, pero en muchos lugares del mundo con respecto a la incorporación tecnológica. Ahora, uno de los problemas de la rápida evolución tecnológica, y uno de los problemas, creo yo, del mundo en que nos encontramos, es que existe una suerte como de common ground, una suerte como de consenso de que las tecnologías sí nos ayudan a vivir mejor. Esta sociedad sí necesita mucha tecnología. Y el problema está en que a veces no están las suficientes voces críticas para ver aquellas vulnerabilidades o aquellos procesos sociales que no son tan fáciles de resolver cuando se enchufa un dispositivo en un aula, ¿no? Entonces, la rápida evolución tecnológica también nos hace a veces tratar de equiparar los procesos de enseñanza y aprendizaje a esta revolución tecnológica. Entonces, el aprendizaje para toda la vida tiene que ver también con esta evolución digital para toda la vida, entonces tratando de alcanzar en un loop que es una carrera loca donde no siempre tenemos buenos resultados. Entonces, dicho esto, a modo de introducción, digamos, de muchos snapshots, de muchas fotografías, de algunas de las cosas que se discuten en el libro, John Moravec de la Universidad de Minnesota y yo nos hicimos esta pregunta: ¿cómo hacer para explorar esquemas más flexibles de aprender? Con tecnología y sin tecnología, pero no solamente el tema de la tecnología. El tema que nos inspiraba es cómo tratar de construir nuevos puentes entre la enseñanza, entre la academia, esa educación superior, básica, secundaria, y este mundo que funciona de manera tan acelerada, ¿no? No, apreté el botón equivocado, perdón. Ok. Esta sí la mostré, ¿no? Perdón. Entonces, ya me equivoqué, porque lo que quería decir era esto, ¿no? ¿Cómo hacemos para explorar esquemas más flexibles para estimular la transferencia de conocimiento? Para aprender de manera más flexible, para enseñar de manera más flexible y en un continuo, ¿no? Una de las cosas que no he dicho es que aprendizaje invisible está sobre los hombros de muchos gigantes. Muchos proyectos que nos parecen suficientemente atractivos, fuimos sobre ellos y los estudiamos y conversamos con algunas de las personas que trabajaron en eso. Pero también nos fuimos sobre los hombros de Paulo Freire y sobre los hombros de John Dewey y sobre los hombros de John Seeley Brown, que nos parecía que hacían apuestas interesantes en esta idea de cómo flexibilizar un poco las dinámicas de aprendizaje. Cómo dar luz a estas zonas grises que hoy día a lo mejor no se les atribuye la relevancia que podrían tener, ¿no? Entonces, esta combinación, si hay algo que propone el aprendizaje invisible, es esta idea en código abierto de cómo hacer una combinación de aprendizaje formal e informal, con tecnología pero también sin tecnología, poniendo un fuerte énfasis en la hibridación de las disciplinas, en la hibridación de los contenidos. Ya hablaré un poco más adelante muy mal del currículum, porque me parece que el currículum justamente ayuda a separar los contenidos y alejarlos un poco de cómo funciona el mundo real. Estas son algunas de las críticas o de las invitaciones que plantea el aprendizaje invisible y por sobre todo una fuerte preocupación por estos procesos de incorporación de tecnología top-down, donde un grupo de policymakers decide la tecnología que va a usar los sistemas de educación formal y los implementa y los tira como si fueran semillas por el campo. Entonces, parafraseando a George Orwell, todos los aprendizajes son visibles, pero hay aprendizajes más visibles que otros. O dicho de otra manera, hay un montón de aprendizajes que son sumamente importantes, pero no necesariamente adquieren la relevancia que necesitan en los contextos de educación formal. ¿Por qué no? No por mala voluntad de los directores o mala voluntad de los profesores, pero el sistema está armado de una manera en que ha tenido cierta resistencia a todo aquello que no pueda parametrizarse. Y no es que esté en contra de instrumentos, esto no se ve muy bien, como la prueba PISA, por ejemplo, que a mí como investigador es una fuente fascinante de investigación para hacer pruebas y análisis. Pero estamos muy conscientes que la prueba PISA para medir las competencias de los chicos de 15 años no resulta suficiente para saber qué tanto conocimiento tenemos adentro. Y aquí sé que no pueden ver porque yo tampoco puedo ver, pero el aprendizaje invisible, pero tengo mi láser. Ahí dice aprendizaje invisible.
Y aquí dice formal, no formal, informal y serendipitus. El aprendizaje invisible lo que busca es, como decíamos, encontrar los rincones, las zonas grises que están entre las distintas maneras que aprendemos, que todas son importantes, pero desde los sistemas formales creemos hay demasiado énfasis en uno de estos aprendizajes y los otros quedan un poco relegados, ¿no? Entonces, aprendizaje invisible es una invitación a iluminar ciertas zonas del conocimiento que no necesariamente han adquirido la relevancia que creemos debiese tener. Ahora, esta idea de la ecología, de este modelo ecológico, tiene que ver un poco con lo que Seeley Brown sugiere en su último libro, Una nueva cultura del aprendizaje, ¿no? Seeley Brown habla de el aprendizaje aumentado, que es una metáfora, obviamente, de la realidad aumentada. La realidad aumentada es esta manera en que nosotros podemos acceder e interactuar con la realidad con un volumen incrementado de datos que nos pueden permitir una interfaz determinada, ¿cierto? Ahora, ¿por qué no pensar en esa misma lógica para el aprendizaje? ¿Por qué no convertir la calle, el museo, el diálogo, el día a día, Facebook y otras maneras de interactuar como espacios de aprendizaje? Y John Dewey también nos hace alguna contribución importante en términos de concepto, ¿no? John Dewey plantea dos cosas que a mí me parece dan algunas luces. Una es, aprendemos en esta continuidad donde los aprendizajes experienciales, nuestros aprendizajes viejos y aprendizajes actuales se combinan y se hibridan y generan nuevos aprendizajes, ¿cierto? Y por otra parte, el aprendizaje es el resultado de una interacción con muchos sujetos en muchos entornos. Esos dos ejes que plantea John Dewey tienen que ver con esta idea del aprendizaje como un continuum. ¿Qué más quisiera yo que esto se considere en todos los contextos? En diciembre del año pasado, en El País, salió publicado este artículo que planteaba una no tan buena noticia, me parece a mí. Planteaba que en España tiene uno de los más altos índices de personas que están en educación superior. Es una buena noticia, aparentemente, ¿no? El problema es que plantea que es uno de los países que tiene más altos índices de empleados sobreeducados, ¿no? Esta overqualification, como dicen algunos, ¿no? Y este es un estudio que lanzó la Fundación de las Casas de Ahorro. Y a mí no me pude resistir y por supuesto que tuve que ir a ver no la noticia, sino que el estudio como tal. Y el estudio como tal presenta algo que es sumamente interesante. Plantea que los trabajadores sobreeducados, aquellos que estudiaron y a lo mejor están en empleos que demandan no todas sus competencias o que no tienen los reconocimientos económicos que se esperaría, plantea que los trabajadores sobreeducados que han realizado actividades no formales significa por su cuenta, sin un certificado, han tenido cierto reconocimiento salarial. Dicho en buen castellano, les están pagando mejor. Y esto es bien interesante porque desde el mundo de la empresa sí hay un reconocimiento entonces a esta idea de aprender por tu cuenta. Sí hay un reconocimiento de desarrollar y desarrollarte nuevas competencias. O sea, habrá que ver cómo hacer para que eso se transmita a los espacios formales de aprendizaje, para esa cultura del aprendizaje permanente, ¿no? Bueno, esto lo plantean ellos no como una correlación en términos estadísticos, porque es una de las conclusiones que plantea el estudio, pero sí me parece sumamente interesante. Ahora, existen voces más críticas con respecto a esto, ¿no? Chomsky es uno de ellos y plantea que los sistemas de educación formal son un filtro para aquellos que resultan más creativos, más innovadores, para sacarlos del sistema, porque no necesitamos gente que piense, necesitamos gente que haga su tarea. Es una mirada un poco industrial, si ustedes me permiten. Ahora, lo interesante es que hay personas que sí han apostado por esa idea del hazlo tú mismo, el famoso do it yourself, ¿no? Y que han resultado ser exitosos. ¿Qué es lo que hay detrás de este discurso que estoy planteando yo? No es dejen sus universidades, sino que este debe ser un componente que debe quedar demasiado tatuado en esta idea de desarrollo profesional continuo. Ahora, usando un poco la propuesta conceptual de Conner, que nos dice que hay aprendizajes formales y aprendizajes informales, hay aprendizajes intencionales y no intencionales o inesperados. Interesante cruce. Aquí es donde siempre discutimos, aquí siempre está el análisis, educación formal intencional. Claro, voy a la universidad, me entregan un certificado, hago una calificación, estudio para el examen, etc. Ahora, tenemos aquí un aprendizaje formal inesperado, que es, por ejemplo, lo que pasa cuando hacemos una investigación.
hacemos un estudio, una tesis, y surgen una serie de aprendizajes en el proceso, en el camino, que resultan interesantes, que a lo mejor no esperábamos aprenderlo. Está el aprendizaje intencional, informal. Por ejemplo, cuando venimos una tarde de... ¿Qué día es hoy? Una tarde de martes, gracias, a abrir un debate y discutir sobre algunas cosas. Nadie va a salir con un certificado, probablemente nadie lo va a poder poner en su currículum. Pero sí se abre un debate sobre una cosa que yo voy por mi voluntad y porque quiero ver qué puedo aprender de este personaje o qué puedo rebatir de este personaje. Y está este otro, el aprendizaje informal inesperado, que es donde yo creo que las redes sociales, y eso es en respuesta a la pregunta que me hacían por mail hace un par de días, es donde tienen más valor, porque es donde está este conocimiento tácito. ¿Ok? Entonces la pregunta que nosotros nos hacemos al desarrollar el libro es ¿cómo iluminar estas áreas del conocimiento, estas áreas de aprendizaje que no necesariamente tienen tanta visibilidad o resultan un poco invisibles, si me permiten? Esto, aquí casi no se ve, pero Rosamund Sutherland, de la Universidad de Bristol, hace este paralelo entre el uso de la tecnología en la escuela y el uso de la tecnología en el hogar. Hago un paréntesis, nota al pie, que también la hacemos en el libro. No estoy hablando de e-learning, estoy hablando de usar las tecnologías en casa. El learning es otro negocio que habrá que escribir otro libro sobre eso, pero esto no tiene nada que ver con e-learning. Estoy hablando de meterse a Google y buscar una definición, meterse a Google académico y descargar un PDF, ver un video de una cosa que no entendí, usar YouTube para aprender a utilizar un software, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que plantea Sutherland es que el aprendizaje que uno genera por su cuenta no tiene límite de tiempo, llega hasta donde llega la curiosidad de cada uno, está basado en la exploración. En cambio el otro tiene aquí una serie de restricciones, se usa el aula de cómputo, de informática, no sé cómo le llaman en España, de tal hora a tal hora para hacer esta tarea y abran el software no sé cuánto y no sé qué. O peguen el post en la blog en este momento. Lo que plantea Sutherland es que hay una serie de otras posibilidades de aprendizajes incidentales que sería bueno tomar en consideración. A ver si ahora me prendí el botón. Perfecto. Entonces, esta idea de aprendizaje invisible, como decía yo, es una propuesta, es un dispositivo conceptual, en código abierto porque está en redefinición, es un debate abierto que queremos generar, ¿sí? Que busca recoger distintas perspectivas de cosas muy interesantes que están pasando ahora. Uno de los temores que me genera a mí la propuesta de este libro es que se ha generado algo de expectativa, por lo menos en los circuitos digitales. Esto no va a generar ninguna magia, pero sí va a generar magia, desde mi perspectiva, se abre un debate y gente está diciendo, yo estoy haciendo aprendizaje invisible en mi lugar. Con otro nombre, si ustedes quieren, por supuesto. No soy tan ególatra. Ahora, esta idea de buscar estos metaespacios, o esta idea de una educación ecológica, sistémica, donde todo suma, es lo que nosotros llamamos una educación en 360 grados, en 3 dimensiones y los 7 días de la semana, las 24 horas. Y por otra parte, y esto lo voy a presentar al final, tiene que ver con invisibilizar las tecnologías lo más posible, porque lo que nos interesa es el valor agregado que generan y no el dispositivo como tal. Ahora, en un reporte bastante reciente del Reino Unido sobre la educación superior, nos plantea que la economía del futuro está basada en la generación, transmisión y explotación del conocimiento. Y eso es algo que más o menos venimos escuchando hace tiempo. Pero me pareció interesante esta idea de poner un énfasis especial en la integración de disciplinas. Ya voy a volver sobre esto. ¿Cómo integramos disciplinas? Ahora, aquí no venimos a inventar nada. Yo no quiero sonar como vendedor y es lo último que quiero, lo último que me interesa. Pero existen propuestas interesantes hoy en funcionamiento. John Seeley Brown plantea hace tiempo, está planteando esta idea de aprendizaje entre pares, que vale mucho la pena. Banco Común de Conocimiento, entre otras iniciativas acá. Voy a dejar el audio que funcione porque quiero robarme su atención, a ver si soy más divertido que los videos. Banco Común de Conocimiento plantea esta idea de transferencia de conocimientos entre pares sin una certificación, con un énfasis en la idea de la transferencia de conocimiento no debe ser necesariamente apoyado por un certificado. Y la tercera es la Universidad Shibuya, es un proyecto de Japón que lo que ha puesto énfasis es en la transferencia de saberes entre distintos entes de la comunidad. Un señor sabe cortar pasto, muy bien, el otro sabe cómo crear páginas web. Vamos a construir un espacio común de transferencia de conocimiento. Ok, bien, pero esto me suena un poco hippie, yo quiero saber de la universidad, ¿no? A ver, vamos a ver.
I think to me that the thing that we don't do. Gracias, John. Yo creo que el gran desafío está en ver cómo exploramos esquemas más flexibles de aprendizaje y de generación de conocimiento. No tanto en las tecnologías, porque llevamos mucho tiempo incorporando tecnologías, pero si no están estas otras transformaciones culturales, las tecnologías no van a resultar suficientes. Y perdón que sea tan reiterativo sobre eso, pero me parece importante. Benkler plantea esta idea que se enlaza muy bien con Wikileaks, que vivimos en una época de una descentralización radical, donde todos esos ejes que emitían conocimiento válido, hoy día entran en una fase de redefinición, y voy a dar ejemplos sobre eso. Y en esta misma línea, este enfoque de aprende tú mismo, aprende con tus pares, tiene un valor importante. No porque ir a la universidad de nuevo no sirva. En el libro presentamos con algo de sarcasmo algunas propuestas que anunciaban que la educación formal en el año 2000 iban a desaparecer, o existen algunos estudios prospectivos de este Instituto de Sevilla que dice que en el 2020 ya no va a haber educación formal. Yo no veo el futuro, ya como dije al principio, si no, no estaría aquí, pero sí me queda claro que hoy día, en este presente o en este futuro mal distribuido, ya existen iniciativas que están apostando por validar espacios de aprendizaje informal que habría que mirar con mucha lupa. La universidad peer-to-peer, una de las cosas que me parece interesante es que, inspirado en los principios del software libre, inspirado en los principios de Wikipedia, lo que hace es incentivar aprendizajes en cápsulas, no grandes cursos ni grandes programas, 10 semanas. Muy concretos, muy actualizados, con énfasis o bien en la certificación, no por una institución académica, sino que, o bien puede ser por una institución académica, pero el valor está en que a veces, por ejemplo, si se enseña algo de informática, la Fundación Mozilla, la generadora del navegador de Firefox, ofrece la certificación. Y el énfasis está en que quienes salgan de estos programas tengan portafolios que les permitan incrementar sus niveles de empleabilidad. Interesante. Al empleado, al contratador le interesará mucho las calificaciones, pero más que todo le va a interesar qué tan bueno eres en lo que dice que eres. Y esto tiene que ver con lo que plantea Hugo Pardo en su libro Quiconomía, de convertir o pensar las universidades como laboratorios y no como hoteles. No como un hotel de paso donde yo voy, duermo, recibo mi servicio y me retiro, sino como un laboratorio que incentive los espacios de experimentación, de desconstrucción, donde el caos es el detonador de nuevos saberes. Otra pregunta. El libro está repleto de preguntas. Algunas incómodas y algunas que ni siquiera terminamos de responder. ¿Por qué no entonces explorar vertientes que estimulen un diálogo más intercreativo? De aprendizaje basado en proyectos, de aprendizaje basado en problemas, que incentiven esta idea de las incubadoras y de la combinación y recombinación de disciplinas. Y existen un montón de ejemplos por todos lados. Yo voy a mostrar unos poquitos, pero existen muchos. ¿Sí? Los Open Living Labs, que están dispersos por toda Europa, por ejemplo, ya son más de 200, que combinan esta idea de laboratorios de innovación, centros de educación superior, con un fuerte papel del usuario. Lo que incentiva es esta idea del Open Innovation, pero en un flujo continuo y constante que yo creo pedagógicamente tiene un valor enorme. Ese es un ejemplo, hay muchísimos otros. Lo que hizo el MIT al liberar el Open Courseware, y ya lo voy a mostrar ahora, no es poner los cursos en línea, si eso no es tan importante. Lo que hizo el MIT al liberar el Open Courseware fue decir, hay que repensar algunas cosas bastante profundas del papel de las universidades. Esta idea de la descentralización radical no puede ser más evidente aquí. Y bueno, el Open Courseware generó un consorcio donde muchas universidades, no todas las que quisiéramos, van avanzando en esta línea. TED, ¿qué tiene que ver TED con la educación? Este tipo ya me tiene loco. TED lo que ha hecho es poner contenidos de mucho valor en línea. 800 conferencias de tipos brillantes, premios Nobel, expresidentes, científicos, y no está cobrando. Bueno, parece que ellos han entendido que el valor está en algunas cosas que vienen relativas o relacionadas con el acceso abierto al conocimiento. Y como esto no es una guerra contra la universidad, sino que es una guerra contra la inflexibilidad, quiero destacar también el tema del aprendizaje basado en problema. ¿Cuál es mi vaso, Tiscar? Este que está detrás de mi nombre. No quiero usar el otro. El aprendizaje basado en problema pone esta idea de enfrentarnos a los mismos dolores de cabeza que tenemos que enfrentarnos todos nosotros en el mundo cotidiano. ¿Sí? Ahora, esto no es solamente exclusivo de las carreras de medicina. Muchos MBA ponen fuerte énfasis en eso.
Salud. Lo que yo creo es que esto podría irse también a otras disciplinas y a otros niveles de la formación, no solamente en las carreras de medicina. Quiero mostrar otros pocos videos. El profesor Levin, un científico brillante del MIT, ¿no? Que tiene de bueno que está un poco loco. Entonces, todas sus clases de física las hace, como van a ver aquí, jugando y arriesgando la vida en cada una de las pruebas. Les voy a mostrar aquí la Academia Khan, que la fundación de Bill Gates también destacó. ¿Qué es lo que hace Khan? Pone cursos en línea de manera abierta y gratuita. 25 millones de reproducciones a los 2.000 cursos que tiene. Exploratorium, un proyecto norteamericano que lo que incentiva es crear, este está muy fuerte, crear la mayor cantidad de inventos posible en jóvenes. Inventos que ojalá tengan un impacto positivo. ¿Por qué muestro estos tres ejemplos? Porque son tres ejemplos que nos hablan hoy día de generación de conocimiento, que tienen una pista paralela a los circuitos tradicionales de la educación formal. El OpenCourseware pone, y si es que no se mata este hombre entre medio, el OpenCourseware pone sobre relevancia esta idea de la gente no paga para tener acceso a los contenidos. Los contenidos se pueden descargar gratis. La gente paga para construir conocimiento, para generar habilidades blandas, las famosas soft skills. Lo que hace Bill Gates al premiar esta Academia Khan es decir, hay un tipo que está usando YouTube para enseñarle a 25 millones de personas. Fantástico. Yo no tengo idea si esos 25 millones de personas van o no van a la universidad. Creo que no es el tema. El tema está en cómo se están pavimentando vías paralelas. Y este Exploratorium es un ejemplo que podríamos llevar en muchos otros lugares y que enlaza muy bien con lo que planteaba hace un momento sobre los Open Living Labs. ¿Sigue hablando este hombre? Ya se cayó. John Moravec, que es el otro autor del libro, hace esta analogía de la sociedad 1.0, la sociedad 2.0, la sociedad 3.0. Y hay una idea que me gusta mucho de lo que plantea él. Él plantea que la sociedad 1.0 es la sociedad preindustrial e industrial en sus años más tempranos, donde muchas de las prácticas que hacían los trabajadores ni siquiera las tomaban en un curso de inducción, sino que eran en un taller, vía observación, vía transferencia uno a uno, aprender haciendo. Y lo que él plantea que después de la sociedad conocimiento, viene esta sociedad que pone un énfasis más intensivo todavía en la sociedad de la innovación, donde, y aquí viene algo interesante, se vuelve a recuperar este aprender haciendo, que no va en contra del aprender formal, pero viene de manera complementaria, incentivando la autoorganización, el autoaprendizaje, el aprendizaje contextual y la creatividad a toda costa. Ahora, Moyer, que es otro autor que me parece que nos trae luces sobre esta discusión, plantea este modelo. No los cuadraditos, sino los ejes. Los ejes son los que plantea Moyer. Perdón. Lo siento. ¿Eso no debería haber pasado? Una pausa y ya volvemos. Lo siento. Lo que plantea este eje, este modelo, es que los 4 ejes principales, y este es un artículo que ha sido muy debatido, pero que me parece trae algunas luces, los ejes principales de las instituciones educativas, él lo plantea en la educación superior, scholarship, pero puede ir en otros niveles también, es combinar educación con descubrimiento, llámese investigación, con integración, la transdisciplinariedad de los conocimientos y aplicación, un fuerte énfasis en la experimentación. Ahora, lo interesante de este modelo es que hoy día está, esto lo escribió en el 90, antes que apareciera Internet, ya como la prehistoria, ¿no? Lo interesante es que hoy día existe un fuerte acervo de recursos digitales que alimentan cada una de estas áreas. Hay dispositivos que nos ayudan mucho a aprender, otros que nos ayudan a aprender y a combinar metodología, otros nos ayudan a descubrir y experimentar, etcétera, etcétera, etcétera. La pregunta está en por qué esto está tan ajeno a muchas instituciones educativas. Ahora sí. Y en esta línea, una de las cosas que nos parece interesante abrir en el debate, en la discusión, es esto de cómo pensar en esquemas más flexibles de traducción del conocimiento. ¿Sí? Si bien Ducker habla de los trabajadores del conocimiento, Meyer
habla de los agentes del conocimiento. Y la pequeña sutileza semántica tiene que ver con que estos agentes del conocimiento, una de las cosas que hacen muy bien es conectar conocimientos, saberes, conectar contextos y ser capaz de traducir. Porque ese es uno de los problemas que tenemos. Pasamos de una época en que había escasez de la información a una época en que hay exceso de información. Y ahora la información de valor es aquella que está contextualizada, filtrada, seleccionada, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces necesitamos a gente que sean capaces de traducir. Cada uno tiene que convertirse desde su perspectiva en un pequeño motor de búsqueda, que sea capaz de filtrar y traducir. Porque nos tocó vivir en una época de redes. No sé si lo planeamos o no lo planeamos. No sé si nos gusta o no nos gusta. Así como a principios del siglo pasado, a otros les tocó vivir en una época en que se volvió loca con la teoría general de sistemas, en nuestra época se volvió loca con las redes. Está bien, es una manera de entender la realidad. Ahora la pregunta está, en este contexto reticular, ¿cómo nosotros, como ciudadanos, como empleados, como familiares, nos convertimos en nodos y hacemos el máximo análisis posible para hacernos preguntas como ¿cuál es tu red de influencia? ¿Con cuántos campos del conocimiento trabajas? En una estructura en red ya no, la expertise no resulta suficiente. Lo que resulta necesario o de manera complementaria es cómo hacemos para cruzar con otros campos del conocimiento. Y aquí viene otra invisibilidad, las famosas competencias sociales, que tienen muchísimos nombres, las soft skills, las people skills, las social skills, ustedes llámenle como quieran, ¿no? Hay un montón de habilidades que no tienen nada de nuevo. Ustedes revisan todos los proyectos de innovación en la educación de los años 70, siguen planteando que hay que ser colaborativo y innovador y qué sé yo, con palabras distintas, pero siguen siendo los mismos. ¿Cómo hacemos para que este tipo de competencias, por ahí puse puntualidad, ¿no? ¿Dónde está? No sé dónde lo puse. Pero es importante la puntualidad. Es que vengo de México, entonces es importante poner la puntualidad. Pero no, ahí está, gestión del tiempo. En algunos países la gestión del tiempo es un problema, ¿no? Bueno, pero hay un montón de competencias sociales, habilidades sociales, que son bien importantes, que a veces resultan bastante invisibles dentro de los sistemas formales. Pero la contradicción está en que a la hora de emplear a alguien, esas competencias me resultan fundamentales para elegir si contratar o no contratar a una persona, ¿no? Entonces, bueno, claro, tenemos un montón de, y ahora voy a ir sobre eso, un montón de instrumentos para medir si el tipo sabe o no sabe inglés. Pero no tengo tantos instrumentos para medir si el tipo tiene iniciativa o no tiene iniciativa, o si es flexible o no es flexible, o si es capaz de trabajar a distancia en otro idioma y cumplir con el tiempo y trabajar desde perspectivas complejas, etcétera, 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 ¿no? O sea, hay toda una dimensión del aprendizaje que demanda esta sociedad que me parece a mí, se nos está quedando fuera del foco. Y obviamente eso nos implica hacernos esta pregunta de cómo explorar modelos más flexibles del conocimiento de saber. La Comisión Europea ya hace bastante tiempo dijo esto de que hay un montón de aprendizajes no formales que escapan del radio de la educación tradicional. El desafío está ahora en ver cómo lo implementamos. Los británicos han puesto un fuerte énfasis en esta idea de aprendizaje basado en las experiencias profesionales. Y digo los británicos, pero los alemanes también, ¿no? Donde parte del proceso de formación tiene que ver con combinar experiencias profesionales que incentivan la adaptación, ¿sí? Trabajar en entornos complejos, trabajar con personas que no te caen bien, desarrollar cosas que no son necesariamente para las cuales te prepararon, aprendizaje entre pares, pero también aprendizaje individual. Y por eso me pareció interesante, solo a modo de ejemplo, mostrar este pasaporte de habilidades digitales de los británicos. Salud. ¿Por qué es importante este pasaporte? Porque la idea de un pasaporte de habilidades pone énfasis en, si no se actualiza, queda caduco. Y si existe un instrumento como un pasaporte, entonces lo que yo aprendí en este país puede ser válido en este otro país. Interesante, vamos a ver cómo se puede hacer eso. Quizás no es tan fácil, es más fácil decirlo que llevarlo a cabo, ¿no? Yo creo que es una pregunta que hay que hacerse. ¿Cómo medir iniciativas inter, multi, trans y todos los prefijos que existan de las disciplinas, ¿no? ¿Cómo enseñar la capacidad de inventar? No es tan fácil, ¿no? Todos decimos que hay que ser creativo, pero a la hora de, bueno, ¿y cómo? No, que hice una blog, ya, pero ¿dónde está el valor agregado? Quiero mostrar un ejemplo, no lo voy a mostrar
visualmente, sino que conceptualmente, que es este que está aquí, se llama PIAC, es el Programa para la Evaluación Internacional de Competencias de Adultos. ¿Se han fijado que todos los organismos internacionales tienen estos nombres pomposos? La OECD implementó este programa. Ahora, es bien interesante porque miren lo que ofrece medir, evalúa la capacidad de utilizar las tecnologías para resolver problemas, tareas complejas. Generalmente, cuando hablamos de la evaluación de las tecnologías, es para ver qué tan diestro eres en utilizar el dispositivo, centrado en el aparato, la habilidad informática como tal. Y aquí lo que está planteando este programa es evaluar cómo yo uso la tecnología que sea, para resolver un problema, que no tiene mucho que ver con el dominio del software, tiene que ver con la reconversión de esos contenidos para generar un plus. Interesante. No sé cómo estoy de tiempo. Aquí hay otro ejemplo que me parece interesante en esta idea de la traducción. No tenía pensado, pero ahora que lo vi me pareció. Se llama docentes o profesores universitarios en las fábricas. ¿Qué consiste esto? Llevar al docente durante 6 o 12 semanas en un programa de inmersión dentro de una fábrica o una industria o una compañía y ver cómo se aplican los conocimientos que él enseña en clases en ese lugar. Y muchas veces ocurre que se observan que las cosas que él enseña no tienen tanto que ver con lo que él enseña. Hay un proceso de actualización y retroalimentación súper potente. Ese es un programa del norte de Irlanda. Ahora, al principio les amenazaron que iba a hablar de habilidades digitales, así que no puedo dejar de hablar de ello antes de terminar. La OECD lleva 10 años, o casi 10 años, porque creo que empezó en el 2002, sacando los resultados de la prueba PISA. La prueba PISA es una prueba que se aplica a jóvenes de 15 años en distintos países del mundo. Ya no recuerdo el último número de países, pero es algo así como 60 países, es algo así como el 90% de la economía mundial. Y es una muy buena fotografía de qué está pasando en temas de habilidades de lectura, escritura, matemáticas. Y poco a poco están entrando a explorar otras dimensiones. Y encontré esta joyita que a mí me generó un placer, y les voy a explicar por qué. En primer lugar, identificaron, atención con esto, que esto es lo más importante de la conferencia. Se pueden haber quedado dormidos todo el tiempo, no importa nada, pero esto hay que tuitearlo. El uso del ordenador en casa genera impactos más relevantes en los desempeños que el uso del ordenador en la escuela. ¿Lo repito o quedó claro? Y el segundo eje habla de que hay una segunda brecha digital. De esto ya se viene hablando hace un tiempo, no solamente la brecha del acceso, sino que la brecha del uso. En la medida en que somos más diestros, hacemos un mayor provecho de las tecnologías y eso ayuda a reducir esta segunda brecha que es, entre paréntesis, muchísimo más invisible. En TED nos reíamos de los políticos que regalaban computadoras o ordenadores. Aquí hay un problema porque no vamos a poder tener a políticos regalando habilidades digitales. Eso ya es un poco más complejo, tiene un nivel de complejidad mayor. Entonces, esta frasecita de acá arriba a nosotros nos hizo un cortocircuito enorme y fue una de las motivaciones para hacer este libro. ¿Qué está pasando en la casa? O al revés, ¿qué no está pasando en la escuela que las tecnologías no se están utilizando para tener mejor desempeño? Este es un amplio debate, que hay los resultados que ustedes quieran y del sabor que quieran y del color que quieran. Hay investigaciones que demuestran que sí se aprende más con tecnología y otras que demuestran que no se aprende más con tecnología. Pero está claro que no está claro. Eso es una cosa. Y está claro que la OECD, que es la principal fuente de análisis comparativo internacional que tenemos hoy de información fehaciente y confiable, está diciendo, ojo, algo está pasando que las TIC no están haciendo que la gente aprenda más como todos creíamos que estaba pasando. Está generando, y esto es bien importante, está generando algunos aprendizajes que quedan fuera del mapa del instrumento de evaluación de la prueba PISA. ¿Se acuerdan de las habilidades digitales? Yo estoy seguro que desarrollan muchas de esas cosas. Pero para los instrumentos tradicionales de evaluación resultan invisibles. Aprendizaje invisible. Bueno, ya saben por qué viene el nombre. Y la preocupación que tenemos es que cuando vemos el futuro, pareciera que las tecnologías son como un espejismo que está en todas partes. Pareciera que hacia donde miramos, vemos tecnología. Y yo creo que distorsionamos un poco la mirada con respecto a ¿estamos viendo lo que queremos ver o estamos viendo lo que tenemos que ver? Si revisamos, por ejemplo, las proyecciones de la Cumbre de la Sociedad de la Información en el 2005, plantea que con la tecnología va a haber mayor igualdad social, pero en la prueba PISA, quizás no me detení demasiado sobre eso,
en los resultados de la prueba PISA nos dice que, quizá no lo expliqué, perdón, esta segunda brecha digital está más marcada entre aquellos que tienen o no tienen un capital cultural, económico y social. Es decir, aquellos jóvenes que tienen todo un social background más importante, un mejor estatus social, resulta que desarrollan más habilidades digitales, son más diestros. Aquellos niños que están en condiciones más complejas, más difíciles, no lo desarrollan. Y no lo tenía pensado, pero de regalo, antes de irme. Hace poco fui a Uruguay y vi el programa de la OLPC, ¿sí? Y identificamos algo bien interesante que tiene mucha relación con lo que plantea la OECD. El 45, Uruguay, 3,5 millones de habitantes, 350.000 niños con acceso al ordenador, pero lo más interesante es que el programa está centrado en el ordenador se le entrega al niño, no a la escuela. Por lo tanto, el niño se va a casa, el ordenador se va a casa. Y están pasando cosas con el ordenador dentro de casa, que es lo que explicamos en la OECD. Pero bueno, esto me quería tener un segundo con eso. El 45% de los chicos aprendieron a usar la laptop a través de sus pares. 1 a 1, como decía Silly Brown. El 36% aprendió por su cuenta, do it yourself. Y solamente el 19% aprendió con la ayuda de un docente. Ahora, esto coincide también con el tema socioeconómico. Aquellos niveles socioeconómicos más difíciles son los que requieren más apoyo. Por lo tanto, sí se entiende el valor importante del Estado de la educación formal para suplir ciertos déficits, pero no resulta suficiente como la única manera de desarrollar aprendizaje. Ahora tengo un poco de miedo porque me entusiasmé y ya no sé cómo voy a volver aquí. Entonces, como iba diciendo, ya estoy casi en el tiempo, las TIC se nos prometieron como el caballo de Troya que iba a cambiar la educación, que iba a mejorar los sistemas de aprendizaje, iba a hacernos más listos, y Nicolás Carr dice que nos hace más tonto Google, etcétera, etcétera, etcétera. Y la otra cosa que me preocupa un poco es, cuando vemos el futuro de la educación, pareciera que la pista de la educación y la pista de la tecnología pareciera que convergen, ¿no? Donde ya está bastante claro que no es solamente con tecnologías que vamos a mejorar la calidad de la educación, no es solamente con tecnologías que vamos a desarrollar debates sobre reconstruir los instrumentos de evaluación que tenemos para ver qué conocimientos valen y qué conocimientos no valen, o al revés, cómo validar ciertos conocimientos que hoy día resultan invisibles, o más allá, cómo dar énfasis en esta hibridación de disciplinas, que es esta parcelación la que hoy día nos aleja un poco de aprender de manera más cercana a cómo funciona en el mundo cotidiano. Y voy a terminar con esta diapositiva. De nuevo, mucho ruido, pero me parece que es suficientemente gráfica. Tenemos entonces la educación formal, este videito que ya conocen, formal e intencional. Entre paréntesis, tengo que decir que detrás de estos niños había un montón de autoridades tomando fotografías, los medios, o sea, estaban como nunca de bien, pero como nunca de mal, podrían decir otro. Está el aprendizaje formal inesperado, que a mí me encanta porque es un proyecto de Future Lab, centro de investigación que sale de la Universidad de Bristol, que es súper sencillo. Consiste en poner a un profe en una videoconferencia como si fuera un astronauta, este profesor. Y el profesor lo que hace una simulación de que está en la Luna, organiza equipos de trabajo, que es la base central de la NASA, y lo que tienen que hacer los niños es resolver un montón de problemas para que el profesor vuelva a la Tierra. Y estos problemas son de geografía, son de historia, son de física, son de matemáticas, etcétera, 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 pero además pone un fuerte énfasis en esta idea de trabajo en equipo y todas esas otras habilidades sociales o conocimientos invisibles que resultan tan importantes. Entonces tenemos aprendizaje formal, intencional, y aprendizaje formal, no intencional, que yo agregaría con mucha creatividad. Tenemos también otros tipos de aprendizaje. Este es un proyecto precioso que viene de la Sociedad Civil Británica, que es ayudar a las personas de la tercera edad a desarrollar habilidades digitales. ¿Y por qué es tan importante? Porque si nosotros no tomamos un curso formal para aprender a usar Facebook o para usar un correo electrónico, ¿por qué no hacer lo mismo? Los tengo locos con los pobres chicos mexicanos, lo siento. ¿Por qué no hacer lo mismo entonces con los adultos? Entonces se convierte en un programa de inclusión, pero en un programa que también pone fuerte énfasis en esta idea de aprendizaje invisible, aprendizaje formal, aprendizaje entre pares, ¿no? Entonces hay una serie de instructivos para motivar a la gente a que haga esta derrama de transferencia de conocimientos tácitos.
Y por supuesto, también está esta idea de ¿por qué no pensamos en utilizar las redes sociales o digámoslo de manera más amplia, las tecnologías sociales, para convertirlos en espacios, incentivemos la transferencia de conocimientos tácitos? Ahí hay un valor importante que me parece que no hemos terminado de capitalizar. Me parece que sería... Está muy desagradable el ruido, si quieren lo bajo. No quisiera tener a esta profe. Me parece a mí sería catastrófico pensar en convertir Facebook en una plataforma de aprendizaje. Sería invadir un espacio que tiene otras dinámicas. Algunos lo hacen y yo lo respeto, pero a mí me parece que el valor de este tipo de herramientas es todos esos otros aprendizajes no planeados, entre pares, horizontales, que generan un montón de acervo en nuestro día a día y que no necesariamente generan un certificado. Bueno, y ahí queda el libro. El libro plantea un montón de preguntas, algunas un poco incómodas, porque no termina de cerrar el círculo. No terminamos de quedar conforme con esto de que la sociedad del conocimiento y la innovación y las tecnologías, hay algunas áreas que no las hemos podido atender de manera suficiente, hay algunas cosas que no terminan de cuadrar en este círculo, y lo que se abre entonces es un debate más, digamos... Bueno, y ahí está el otro profesor con el que escribimos este trabajo, y tengo que poner un poco publicidad a aquellos que avanzaron en la edición del libro, que es la Universidad de Barcelona. Les quiero agradecer porque es la primera presentación, puede ser un poco pesada para ustedes, pero lo que quería era dar un poco un panorama general de algunos de los debates que presenta este libro. Muchas gracias. Ahora sí le puedo quitar el audio. Muy bien, pues sentamos. Muchas gracias, Cristóbal. Ha sido Muchas gracias. iluminador por amplio, ¿no? por las distintas miradas que nos has marcado sobre el aprendizaje invisible. Creo que hay distintas personas que quieren participar. Ahora vamos a abrir una ronda de diálogo, de debate. No tiene por qué ser estrictamente preguntas directas al ponente, o sí, como queráis, pero bueno, vamos a intentar también abrirlo. Hemos invitado a la no mesa, a Ramón Gurriagán, que es el director de Grandes Clientes de hoy y que está también coordinando una próxima publicación sobre el futuro de la educación superior y específicamente en el ámbito de las escuelas de negocio, donde hay mucho por decir en cuanto a responsabilidad y en cuanto a la necesidad profesional de formar a los gestores del futuro, ¿no? Con estas metodologías y con esta visión sobre la sociedad que Cristóbal nos ha planteado aquí, que nosotros también estamos en ese debate como escuela de negocios y como escuela de formación de gestores. ¿Alguien quiere intervenir? Sí. Sí. Es invisible. Vale. Bueno, yo quería darte las gracias, ha sido súper interesante. Creo que lo que has planteado es completamente fundamental, porque la brecha en esos momentos en la educación es cómo tender un puente entre la escuela y la no escuela. Y el aprendizaje invisible, según lo que he entendido, es un poco eso, ¿no? Cómo convertir el aprendizaje informal en algo informal y viceversa, ¿no? Que las potencialidades del aprendizaje informal se lleven a la escuela. ¿Lo he aprendido bien? Fantástico. Vale. ¿Me das un certificado luego? Bueno, entonces cuando estábamos aquí escuchando a la gente que trabaja conmigo, que somos el colectivo Pedagogías Invisibles, bueno, pues hemos estado emocionados, nos ha encantado, pero nos falta una parte. Nos falta una parte que es lo que nos da un poco de denominación como grupo. Nosotros nos llamamos Pedagogías Invisibles. También hemos venido un poco para ver qué conexiones teníamos con el título del libro exactamente.
Y las pedagogías invisibles dentro de lo que es el mundo de educación más formal tiene que ver con un concepto que es el del currículum oculto, que no sé si, me imagino que lo habrás revisado, ¿no? Entonces yo creo que a todo esto que estás planteando, una cosa que desde nuestro punto de vista falta sería introducir también en el aprendizaje invisible las pedagogías, la revisión de las pedagogías invisibles. Es decir, también ahondar en toda esa parte no explícita que se da en los contextos de aprendizaje y que, según lo que nosotros estamos investigando, muchas veces es más importante y enseña mucho más que la parte explícita, ¿no? Entonces, mientras estaba viendo tu preci, estaba pensando en cómo explicar a la audiencia lo que es una pedagogía invisible. Entonces, una de las cosas que a mí me ha llamado mucho la atención en los ejemplos que has puesto es que en el único ejemplo negativo, que es el de la escuela en México, con la profesora formal que no sabe utilizar la pizarra, es una profesora, y en el resto de ejemplos que has puesto son todos profesores varones. Quiero decir con esto, sin ánimo de meterme a hacer aquí un análisis de género, que no es el lugar, es que muchas veces nosotros como profesores no nos damos cuenta de nuestras pedagogías invisibles, ¿no? Entonces, el tema del cuestionamiento de género suele ser muy utilizado. O sea, nadie va a decir que Cristóbal Cobo es machista de una forma explícita, pero si haces una revisión visual de tu PowerPoint, resulta que qué casualidad que en el único sitio donde aparece una visión negativa de educación es con una profesora de mediana edad, entrada en carnes, con una clase tradicional, etcétera, etcétera. Y en cambio todos los restos de ejemplos, ¿no?, que se tira por los aires, todos estos otros profesores, cuando aparece Bill Gates, etcétera, etcétera, son siempre varones, blancos, heterosexuales, de clase alta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nada, simplemente con esto hacer un llamamiento a que creo que sería un complemento fantástico para el aprendizaje invisible, la incorporación crítica de todo lo que estamos trabajando, y también hacer un llamamiento a ver cómo nosotros mismos, muchas veces nuestros contenidos, digamos que van en contra de nosotros mismos, porque como docentes no revisamos los trabajos que llevamos a cabo. Y con esto ya me callo porque puedo estar hablando mucho tiempo. Gracias. Ya, sí. Vale, pues me lo quedo. Sí, me parece muy interesante. No se me ha ni pasado por la cabeza, pero voy a tener que cambiar el video, ponerla. No, me parece muy interesante cuando... esta no es la primera conferencia que hago sobre el tema, es la primera sobre el libro, pero no es la primera que hago sobre el tema. Y fíjate que hicimos una suerte como de mapa de competencias de un nomad. Nomad es un concepto que hace John Moravec de nómade, pero en inglés nomad, que viaja y tiene conocimiento, ¿no? Y cuando pusimos una imagen, fue de manera muy premeditada, fue una mujer de la India, de edad mayor, y con un celular en la mano, y con una apariencia muy rural. Porque, y tienes mucha razón, si estudiamos todas las índices del ciudadano perfecto de la sociedad del conocimiento, es un hombre, de edad media, de estudios avanzados, en centros urbanos y con un nivel de ingreso medio superior, ¿no? Pareciera que esta sociedad está enfocada en ese sujeto, ¿no? Y todos los demás quedan fuera, y por eso lo planteamos en ese momento, pero me parece muy bien que lo plantees aquí, que te llama la atención. Te agradezco mucho. Gracias. Bueno, damos ahora paso a una persona que nos ha seguido por streaming y que nos está siguiendo por Twitter. Vamos a intentar intercalar las intervenciones de los espacios presenciales y los espacios virtuales. Sí. Es David Vidal, que creo que conoces también bien, de No2L, uno de los miembros también del grupo que ha pensado la educación desde el concepto de EduPop. Y él te pregunta por Twitter si la división de aprendizajes que haces, si no es un tanto artificial. Y dice, ¿no es más importante cómo conectan unos con otros? No entiendo la dicotomía. Creo que el mero hecho, a lo mejor, de estructurarlo y de ponerlo en cajones distintos, pues... Sí, puede ser. La caricatura de Marcia Conner es una conceptualización para entenderlo, para visualizarlo, ¿no? En el mundo cotidiano, una de las cosas que plantea Moravec es que la tecnología que realmente hay que desarrollar no es el software ni el hardware, sino que es el mindware, ¿no? Y este mindware, si algo que tiene, es que es multicontextual. Y como es multicontextual, saltamos de uno a otro aprendizaje de manera invisible, de manera no evidente. Yo lo muestro para la representación. Pero obviamente uno no dice, ahora voy a aprender formal, ahora voy a aprender informal, ahora voy a... No.
uno bucea sobre este mundo y lo hace de manera más desdibujada, creo yo. Pero por supuesto que no, que es un poco artificial, es absolutamente artificial. ¿Me escucha? Pedirte... No, ahora. Primero pedirte disculpas, porque he llegado tarde, pero teníamos una reunión, estábamos preparando un programa, bueno, relacionado no con esto en concreto, sino pero con universidades o para universidades y gestores, ¿no? De universidades donde en parte este tipo de cosas nos las pensamos, ¿no? La verdad es que a mí me quedan muchas preguntas o muchas reflexiones, ¿no? Y al hilo también de lo que comentaba Tiscar de esa labor de coordinación que estoy haciendo de un número para una revista sobre el papel de la educación superior y cómo puede ayudar. Yo creo que esto en muchas, voy a hablar de las escuelas, ¿no? En escuelas se está replanteando, o por lo menos está ahí, ¿no? El debate está ahí de qué manera incorporar pues todo lo que ya no es lo formal, ¿no? De alguna manera. Y lo mismo en las empresas también, es decir, las empresas, por lo menos nuestra experiencia trabajando con organizaciones en formación para su gente, lo que vemos es que de manera creciente, hay algunas que ni se lo plantean, la educación es en el aula y de manera formal, pero de manera creciente ves empresas y organizaciones que sí están incorporando cada vez más esto. Y lo que sí es curioso, y yo ahí es donde parece que haces una separación entre la tecnología, ¿no? Que esto no viene en el camino de la tecnología. La experiencia que tenemos es que la tecnología está teniendo un punto fundamental en todo este avance. Y las compañías que más, las empresas que más están adoptando o que más conscientes son de esta realidad, son empresas que están muy vinculadas con la tecnología, de una u otra manera. Con tecnología yo estoy hablando de tecnología de la información. Entonces, yo no sé si cuando decías, no, las tecnologías también tienen que ser invisibles. Yo ahí tengo mis dudas, ¿no? Porque, y luego, un tema que lo llevo pensando tiempo, ¿no? Porque esto veo que es un movimiento imparable. Y has puesto el caso de los colegios, ¿no? Yo creo que el gran drama que hay, y lo pienso, yo tengo niños pequeños, ¿no? Y siempre lo pienso que las personas que están encargando de la educación en el colegio, es que esto les queda lejísimos, la experiencia que yo tengo, ¿no? Y ahí sí que va a haber una brecha completa. Lo que decías tú en el informe PISA, yo no sé si lo recoge o no lo recoge. Lo que yo veo en el colegio, no solamente de mis hijos y de otros colegios, es que sí, a lo mejor les tienen un notebook, ¿no? O tienen, pero es lo que comentas ahí, ¿no? Por eso digo que el tema o sea, para mí la tecnología, por lo menos en este momento, es fundamental, me parece. Mi reflexión, no sé cómo lo ves. Te agradezco mucho que pongas el tema porque me parece bien importante. Esto yo lo hice en Prezi, trabajo en un lugar que se llama el Oxford Internet Institute, escribí un libro sobre web 2.0, o sea, supongo que queda más o menos claro que el tema me interesa. Lo que pasa es que me interesa también que entre una mirada crítica, que es la que a veces echo de menos, ¿sí? Y cuando digo tecnologías invisibles, pongo énfasis en eso que hace la OECD con esta evaluación PIAAC, que es, sacamos la atención de la tecnología y nos domesticamos tan bien de la tecnología que somos capaces de a través de ella catapultarnos, ¿no? Y lo planteamos en el libro, revisando una serie de estudios de casos que hace la OECD con el Banco Mundial, con los países escandinavos, que llamamos naciones digitalmente maduras, que utilizan las tecnologías, que tienen muy buenos desempeños y muchas pruebas parametrizadas, pero no son las que usan la tecnología de manera más intensiva, sino con un nivel de madurez, por eso me parece interesante el concepto, de madurez más avanzado. ¿Qué tiene que ver? Creo que esto, la madurez, es de una manera más selectiva, de una manera más estratégica y más apropiada, ¿no? O sea, no es una correlación la cantidad de horas o la cantidad de equipos, sino que de una manera más asertiva.
Y con eso me refiero al tema de las tecnologías, que es lo que plantea Adams, por ejemplo, con esta idea de que todo lo que es tecnología para nosotros es aquello que se creó en nuestro contexto, y cuando nosotros nacimos y ya existía eso, para nosotros ya no es tecnología, el televisor, ¿no? Pero sí me parece muy interesante lo que plantea. Si hay otra pregunta en Twitter, que la hace Eraser, que también conoces. Más que una pregunta es una reflexión, pero nos lleva a una pregunta que yo también quería hacerte. Muy bien. En esa misma línea, que es para él, ¿no? Él dice que sería catastrófico, literalmente, el plantearnos Facebook como una plataforma de aprendizaje. Okay. Aunque hay quien, bueno, pues desarrolla proyectos y está creando algún tipo de experiencia educativa en ello. Y relacionado con eso, con su afirmación de cómo ve este modelo, ¿no? O pensar en Facebook concretamente como esa escuela virtual, quería saber cuál es tu visión, si tú también ves que de alguna manera las redes sociales están ocupando un espacio de desintermediación o de creación de autoridad como marca y como plataforma al poner en contacto, ¿no? al posibilitar este P2P de alguna manera entre personas. A mí, gracias Grace por la pregunta, ya seguiremos discutiendo nosotros dos, pero me parece muy bien, comparto, creo haberlo dicho, pero si no lo repito, me parecería una brutalidad querer convertir Facebook en un Moodle, en un Sakai, porque es una herramienta para otra cosa, pero siempre cuando algo funciona lo queremos jalar hacia otras disciplinas. En general, las plataformas de educación a distancia, y por eso quise poner esa separación con el e-learning, es que se ha incorporado mucha tecnología muy innovadora para hacer viejas prácticas, ¿no? Usted estudia esto, se lee esto y lo responde. Más que e-learning, como decía alguien por ahí, es un e-reading, ¿no? Todo el día leyendo y después responde. Y eso con la tecnología que sea, porque la riqueza está, creo yo, en ser, como plantea Alejandro Piscitelli, ser anfibio, poder ser capaz de bucear entre distintos dispositivos y entonces hacernos la pregunta de cómo esta persona desarrolla sus habilidades sociales para resolver problemas, para enfrentarse a cosas. Entonces, yo no pondría demasiado énfasis en Facebook. Facebook ha mostrado ser mucho más eficiente para votar presidentes en el mundo arábico que para educación a distancia. Eso es bastante obvio, me parece, ¿no? Pero lo que nos pasa es que como no estamos contentos con la educación que tenemos, y eso no lo digo en el contexto local, sino que en general, siempre creemos que podemos tener un mejor sistema educativo del que tenemos. Cada vez que aparece una tecnología creemos que ahora sí, con el iPad 2, no con el 1, con el 2, ahora sí que vamos a arreglar la tecnología, ¿no? Entonces, claro, esa discusión está bien tenerla con Facebook, pero la hemos tenido permanentemente con otros dispositivos. Y yo lo que creo es que eso se debe, de nuevo, no malas intenciones, se debe un poco a un estupendo lobby que hacen las empresas productoras de tecnología con los organismos internacionales, pero también se debe un poco a la falta de investigación que tenemos al respecto, ¿no? Hemos sido muy de trending, muy de tendencias y me parece que no hemos generado necesitamos un Open Innovation, pero de educación y de pertinencia, me parece. Bueno, antes de nada, efectivamente, felicitarte por este trabajo. Pero a mí me gustaría, en la línea de lo que dice Tiscar, de provocar este diálogo, y sin ánimo de rebatir nada de lo que dices, sí hacer una sugerencia, que es que distingamos que hay en ese aprender toda la vida, empecemos por el origen, y entonces hay una educación escolar que yo creo que en esta exposición tuya como que la mezclas, la traes a colación, la mezclas con la universitaria, y es que es tan rica que no conviene mezclarla, y es donde se pone precisamente toda esa base de la que luego tú quieres evaluar estas competencias y esas habilidades, que difícilmente se adquieren en otras edades, precisamente en la etapa universitaria, ¿no? Quiero reivindicar, porque soy profesora, me dedico a la formación de profesores y por lo tanto estoy en el mundo universitario, pero también coordino un movimiento que se llama Global Education Forum, que va buscando el cambio del modelo pedagógico y el cambio de las metodologías, ¿no?
Y creo, y en eso sí que aplaudo, porque llevo muchos años diciendo este mensaje y creo que es una de las conclusiones de tu estudio, debería de motivarnos, e incluso yo me brindo también a aportar en la medida en que pueda, toda la ayuda que pueda hacer, en el punto clave que has sacado a colación, que es, si cambian los procesos, deben de cambiar también las evaluaciones. Y ahí es el quid de la cuestión, no es en que nos arrebate el iPad 2 o nos arrebate, por lo menos te hablo en el mundo no universitario, donde yo no sé dónde llevas a tus hijos, ni te pregunto en directo. Hay muchos colegios, te puedo asegurar, y en este país, gracias a Dios, que están en vías de ese cambio metodológico que nos ha provocado la tecnología. Por eso reivindico, no hago la observación del vídeo de la señora si es gorda o no es gorda, pero sí hago la observación de que casualmente solo se ponen vídeos de escolares. Yo te invitaría a muchas universidades para que grabaras vídeos de clases universitarias que distan mucho de lo que en muchos colegios se está ya haciendo, ¿no? Que no es esa imagen exclusivamente, ¿no? Muy bien, yo le agradezco mucho. En algunos incluso no encontrarías la pizarra digital, en algunas clases universitarias, quiero decir, ¿no? O sea que en ese sentido, bueno, hago ese comentario, pero me agarro a lo positivo y a este guante que nos lanzas, que deben ser otras nuevas líneas de investigación, que es en el tema de la evaluación, ¿no? Y nada, insisto en la enhorabuena. Yo le agradezco mucho, quiero hacer absolutamente eco de lo que usted dice. Cuando decidimos hacer esta idea de recoger este mapa de tendencias, siempre iba a estar el costo de hacer omisiones importantes y aquí estoy dando la cara porque cuando hicimos el libro yo lo único que sabía era que si no generaba una reacción o un poco de feedback en otras líneas, el libro iba a ser un fracaso. Entonces, aunque el libro no ha salido, me genera mucha alegría que a usted le parezca un poco incómodo, que hay precisiones que hacer que me parece que son muy pertinentes. Ahora, quería agregar una sola cosa. Uno de los entrevistados para este libro es un profesor, un capacitador de profesores de Finlandia, y es interesante el tema de Finlandia porque todos bien sabemos que tiene muy buenos rankings en muchas pruebas parametrizadas junto a Singapur y el sur de Corea. Y este profesor finlandés nos decía, bueno, un poco lo que usted dice, que ya las ordenadores se ponen en grupos y en círculos y hay otras maneras y ya no solamente un tipo habla, qué sé yo. Pero lo que más me gustó de lo que planteó este señor fue que él decía, en Finlandia ya nos dimos cuenta que somos súper buenos para la prueba PISA. Pero ¿y qué? Que bueno, o sea, lo único que hemos logrado es la finlandización de la educación en otros países que vienen, nos copian el modelo y lo implementan. Pero a nosotros no nos resulta suficiente con estar ahí en la punta del ranking de la prueba OECD. Nosotros estamos enfrentados a los mismos problemas que están en otros países con esto del mundo cambiante, la complejidad y la división de disciplinas. Y me parece importante porque ahora me enlazo con lo que usted menciona con respecto a las evaluaciones. A mí me encantaría sacar aquí el sombrero, el florero o el conejo y decir, este es el instrumento de evaluación que hay que implementar. No lo tengo, no lo conozco, pero sí quise mostrar algunas tendencias o de pasaportes o de otras pruebas en base a resolución de problemas complejos en entornos tecnologizados, porque me parece que pueden darnos algunas pistas, que obviamente sería terrible copiarle y pegarle, yo sé que no va a ser, pero nos pueden dar algunas pistas de que de manera complementaria a la tecnología hay que tener un poco de, tenemos que buscar una manera de tener un espíritu crítico a estos instrumentos que creo que no resultan suficientes. Bueno, muchas gracias por la presentación. Yo vengo de Colombia, estoy con el máster de gestión de telecomunicaciones y tecnologías de la información. El tema de la educación, pues para mí no es muy cercano a profundidad, entonces espero que me perdonen la ignorancia de pronto en la pregunta que vaya a hacer o en la posición que va a plantear. Y es que lo que yo veo es que se le asigna a la tecnología un valor muy grande en el cambio del modelo educativo. Y a veces me pregunto desde el punto de vista de la sostenibilidad como tal del modelo educativo, ¿qué tanto poder se le da a la tecnología? En el sentido que muchas veces la misma tecnología puede hacernos invisibles. Entonces, esa es como la inquietud que yo me planteo al oírlos a ustedes
explicar o exponer este punto. No sé qué opinen. Opino que estoy absolutamente de acuerdo con usted, que la relevancia que se le entrega a la tecnología. Quisiera mostrar una imagen, si me permite, que es esta de aquí. Bueno, esto tiene que ver con este trabajo que mencionaba Tiscar, que hicimos entre el 2008 y el 2010, donde usted participó en una conferencia en línea con un muy bonito PowerPoint. Lo que nosotros llamamos competencias digitales o e-competencias, desde mi perspectiva, y tienen que ver con lo que, para responder su pregunta, es un mapa, es una meta, es un paraguas, para decirlo en términos muy coloquiales, que incluye la e-conciencia, entender que vivimos una época de la desmaterialización de los bienes, y eso implica nuevas reglas del juego. Implica lo que ofrece la European Computer Driving License y las similares, que aquí tenemos un representante de ella, ¿sí? La destreza en el uso de los dispositivos. Pero empiezan a aparecer otras, lo que plantea Jenkins como esta idea del alfabetismo más informacional, capaz de jerarquizar, de identificar la información de valor, de identificar las fuentes, etc. También pone un énfasis en esta idea que, por ejemplo, plantea Creative Commons. El conocimiento vale en la medida que hay capacidad de acceder a él y se puede compartir y se puede reconstruir. Y las habilidades mediáticas. Cuando usted plantea que el discurso está muy centrado en tecnologías, a mí me parece que, comparto absolutamente, lo que quisiera yo es que el debate esté más en esto. ¿Cuáles son los valores agregados? ¿Cómo resolvemos esta segunda brecha digital? Que tampoco se va a resolver solamente con un solo instrumento de validación de cuán diestros somos para postear en una blog, por ejemplo. Y que es complejo y es un proceso que, como el pasaporte decíamos, hay que estar permanentemente poniéndonos unos sellos porque las tecnologías van evolucionando. Bueno, mientras damos el micro a Charo, que lo había pedido, ¿verdad? Antes. Bueno. Sí, bueno, solo por apuntar en la misma dirección de la pregunta y por intentar aportar algo, creo que es muy importante el reconocer el valor y el lugar que tiene el software libre en cuanto a tecnología y en cuanto a su relación con la sostenibilidad, en cuanto a el hacernos invisibles, ¿no? Socialmente o no. O sea, esa carga de profundidad que tiene la pregunta que hacías. Y ahí es crítico que le demos el lugar que merece en el desarrollo de tecnologías y de instrumentos y también de cultura alrededor de los valores del software libre. O sea, no solo en cómo usamos software libre, sino en lo que nos está enseñando y en lo que nos puede interesar para la educación. En cuanto a cultura abierta, en cuanto a compartir contenido, abrir contenido para ser mejorado, o sea, no solo difundir, publicar, que es otro concepto mucho más limitado, y que está todo ello alrededor de los elementos que comentaba Cristóbal, ¿no? Y bueno, creo que es un punto crítico sobre el que trabajar al sumar sostenibilidad, tecnología y desarrollo social, ¿no? Sí, tengo, soy Charo, yo soy profe en un instituto de informática. Entonces, yo creo que el título de aprendizaje invisible a mí me sugiere mucho, pero pienso que también hay otra cosa que tiene que ser invisible, que es la tecnología. Yo a mis chicos empiezo la clase diciendo que no les voy a contar de cómo funciona un ordenador, igual que nadie les ha contado cómo funciona un bolígrafo BIC, o la historia del bolígrafo BIC, quién lo inventó. O sea, es algo absurdo que cuando se ríen todos, pero pasa lo mismo con los ordenadores. La pregunta que yo quería hacer, que estoy como mis chicos, como le decía a Tíjar, que se me había olvidado, iba relacionada con lo que ha dicho Silvia, ¿no? Cómo cambiar, primero, cómo implementar el aprendizaje invisible dentro de las enseñanzas formales, dentro de los currículums que tenemos tan cerrados, tan cuadriculados, y dentro de la evaluación que nos obligan a hacer, ¿no? Entonces, al final hay que pensar también en ese tema, ¿no? De cómo darle la vuelta a la evaluación, que era un poco lo que indicaba Silvia. Y también cómo hacer hincapié en que lo importante no es la tecnología, sino la metodología, ¿no? Que era un poco lo que tú apuntabas con ese vídeo que nos has mostrado, ¿no? Que al final lo importante es el cambio metodológico, ¿no? Pero en ese cambio metodológico yo lo que no sé si hay algún sistema educativo que realmente tenga éxito en este giro, ¿no? O estamos todos igual de perdidos. Bueno, yo no puedo hablar por todos son bastantes. ¿Conoces algo?
Pero hay una imagen que no voy a mostrar para no seguirlos mareando con los movimientos de Prezi, que es un vehículo Ford negro, modelo T. Y es muy interesante porque ese vehículo que se vendía hace casi 100 años, que fue un éxito en el boom de la revolución automovilística, era una joya porque Ford decía, usted puede tener el vehículo del color que quiere, del modelo que quiera, siempre cuando sea Ford modelo negro, o sea, modelo T y negro. Y eso me parece que nos pasa mucho con las tecnologías. Hemos usado mucho los mismos hardware, los mismos software para cosas muy parecidas, ¿no? Si existe alguien que esté haciendo las cosas de manera distinta, bueno, donde yo he concentrado más la mirada son de los países escandinavos, porque los países escandinavos han cambiado un poco el discurso, o se han adelantado un poco producto quizás que ahí ha logrado mayores niveles de conectividad más rápido que otras zonas de Europa y otras zonas del mundo. Ya las tecnologías no las decide un gobierno central, las decide un gobierno local, ya no compran todas las tecnologías para todos iguales, ya el tema no está en la conectividad, sino que en la experticia, la pertinencia. Ya se incentiva mucho el sacar el ordenador del aula no sé cómo se llama en España, el aula de cómputo, de informática. De ordenadores. El aula de ordenadores. Ah, perfecto, mucho más fácil. Y poder utilizarlas, como decíamos del caso de Uruguay. Son pequeñas sutilezas, pero sumadas dan esta idea de una innovación más sistémica. Ahora, ¿es suficiente con eso? No, por supuesto que yo creo que no es suficiente. Yo creo que en este debate los papás tienen que estar presentes, los empleadores tienen que estar presentes, y me resisto, y perdón si cae mal, pero me resisto a creer que este es solamente un tema pedagógico. Yo creo que es un tema mucho más complejo y que tiene que haber otros agentes. ¿Y cómo hacer para que esto se entienda, como dice usted? Bueno, yo creo que estos debates hay que abrirlos, ¿no? O sea, de nuevo Finlandia, perdón que vuelva ahí, pero Tapscott, cuando plantea este libro Grown Up Digital, dice esta idea de que el Ministerio de Educación contrató a 5.000 niños para que capaciten a los profesores en el uso de informática. Súper interesante, ¿no? Abrió un debate, bottom-up, cambió las reglas del juego y generó otro espacio. Claro, eso es difícil bajo una estructura de educación formal, no digo en España en general, que se mueve con cierta rigidez. Muchas gracias. No, la tenemos aquí antes. Entonces, una cosa, Cristóbal, eso realmente que comentas, en determinados ámbitos está pasando. Es decir, ya no son los 5.000 que contrata el Ministerio de Educación. O sea, el rol del profesor, y no me refiero tanto a niveles de educación infantil, ¿no? Pero incluso en educación universitaria, ya no digo en educación de posgrado, es que eso cambia radicalmente, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el conocimiento está en la red y el acceso a ese conocimiento lo tiene todo el mundo, el profesor, el alumno. Entonces, a eso es lo que yo me refería con el tema de la tecnología, ¿no? Y evidentemente eso cambia las metodologías de aprendizaje, Y como decía antes, hay empresas que son muy conscientes de ello, o que están empezando a ser muy conscientes de ello, otras que no son nada conscientes. Y en el ámbito universitario, yo lamentablemente soy pesimista, por interactuando con determinada gente, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, porque yo creo que es una brecha digital lo que hay. Esos 5.000 que decías tú, a niños enseñando, eso yo creo que debería, o está pasando en la actualidad, ¿no? Yo tengo muchos amigos en la universidad como profesores, y tengo que decirlo así, no digo que sea general, porque no todos mis amigos son pero lo digo así de franco, algunos es que nos están enterando de la vaina, completamente de lo que está pasando. O sea, y además te dicen, me hace gracia, me dicen a mí, ¿no? Que no es que tú eres 2.0. Digo, ¿y tú qué eres? ¿Sí, no? ¿Qué te queda a ti? Porque los que tienes tú son los que nosotros tenemos aquí al año siguiente o 3 años más tarde. Y que te están pasando por la derecha, por la izquierda, por todos los lados con esto, ¿no? Entonces, por eso digo que yo creo que ese proceso de los 5.000 niños, yo creo que en cierto modo está pasando. Hay algunos que se enteran, digo, profesores, hay otros que no, pero esa es la realidad, ¿no?
Una nota al pie, yo sé que viene una pregunta, pero otro estudio que encontramos, que está referido en el libro, es una investigación que mandó a hacer Microsoft. En plena crisis, mandó a un think tank importante a hacer un estudio sobre empleabilidad, a ver qué tipo de competencias demandan los empleadores de las nuevas generaciones de profesionales que van ingresando. Y una de las cosas que me pareció interesante es que a los empleadores ya parece no importarles mucho esto que manejen todos los software de informática de Office. Fue como, ¿cómo? Si esos amigos del European Computer Driving License lo que hacen es enseñar eso, ¿no? Sí, pero eso es que ya se convirtió en un mínimo común denominador que no sabe, dicen los empleadores, ¿no? Es bien interesante porque hace pocos años era la clave para la inclusión profesional, ¿no? Y en un rato más va a ser otra cosa y luego otra cosa, etc. Otro ejemplo que aparece en el libro que me llamó la atención y me gusta mucho, que mientras esperaba Tiscar veía que ya está en el programa educativo, es que la Harvard Business Review el año pasado planteaba que está empezando a echar de las empresas a los encargados de marketing y está contratando más social manager, ¿no? Interesante. ¿Por qué tiene relación esto con el libro? Porque no hay muchas universidades que generen un certificado académico de social manager, pero a las empresas no les importa nada eso, lo que quieren es un tipo que le genere ruido en la red, que genere tráfico. Entonces, si bien es un ejemplo muy parcial y poco a poco, ya alguien estará escuchando la transmisión y dice, mañana habrá un curso sobre esto. Nosotros abrimos uno. No, por eso digo, me pareció muy bien. Me pareció muy bien. Es un ejemplo tonto si quieres, pero habla de cómo a veces las empresas están demandando competencias y habilidades que aunque no estén en el programa o en el currículum, ya están siendo necesidades de mercado. Bueno, gracias por la presentación. Por lo menos a mí me ayudó mucho de, no sé, ordenar todas las cosas que vemos de la mayoría de todos nosotros de cada día. Ahora, como yo vengo más del lado de práctica y no tanto de investigación, para mí la pregunta sería, sabiendo todo eso y, bueno, mucho más que hay, ¿cuál puede ser el próximo paso? Como yo lo veo que hay muchos proyectos en América Latina, como Plan Ceval que has mencionado, o el Conectar Igualdad en Argentina y otros lugares, que están hablando mucho de las preguntas que se están discutiendo acá, cómo puede ser una evaluación. Pero basado en tu investigación, de tu libro, ¿qué es lo que, unas ideas, unos próximos pasos que puedes dar a esas personas, a esos países, a los profesores? ¿Cómo se hace que las cosas funcionan dentro de ese contexto? El problema cuando uno escribe el libro es que uno se encierra en su jardín amurallado y escribe y escribe y escribe, y cuando termina de sacar el libro viene y se le aparece un tipo que viene de la práctica, que tiene mucha experiencia y dice, ¿y? Y tienes toda la razón porque esto no resuelve todas las preguntas, ¿no? El libro lo que propone es una reflexión, pero no quisiera que en el anexo estuviera un instrumento de evaluación para resolver todos los déficits. Lamentablemente no los tenemos. Yo diría que los so what tienen que ver con, yo creo, volver a pensar eso que mostré de algunos países, de cómo hacer para que cada vez más sistemas de formación en distintos niveles puedan tener experiencias de trabajo. Me parece a mí que es muy importante eso, incluso en niveles más jóvenes. Mencionaba el caso de Alemania, pero ya a nivel secundaria, en los gimnasios y qué sé yo, me parece que eso ya queda muy claro y podríamos copiar esa buena práctica en otros lugares. Me parece buena idea esto de los pasaportes. Podríamos pensar cómo hacer nuestro propio pasaporte contextualizado. Me parece que podríamos construir repositorios de buenas prácticas, así como mostramos el caso del modelo de Boyer, construir repositorios que existen muchísimos, ¿no? Pueden ser locales o pueden ser locales de manera conectada, vía metadatos con los repositorios. Parece que con eso ya tenemos bastante. Y yo creo, esto en algunos países, especialmente los latinoamericanos, genera un poco más de resistencia, pero creo que en la discusión deben estar las personas del mundo empresarial, porque esas personas también al final del día son los que contratan. Ahora, todo esto genera por supuesto una tensión. Si solamente tenemos universidades para, esto dicen algunas voces, ¿no? Como Reading, si solamente tenemos universidades para generar empleados o aumentar los niveles de empleabilidad, lo que hacemos es generar ciudadanos ciegos que no tienen capacidad de racionar y qué sé yo, de ser independientes. Vamos a buscar un híbrido, pero me parece que en el estado actual quedan muchísimas asignaturas pendientes. Espero que alguna de las pistas que sugerí puedan ser de utilidad, pero gracias por la pregunta porque tendré que escribir un nuevo libro para pensar sobre eso. Bueno, como ya vamos
un poquito justos de tiempo y siempre pasa que al final es cuando nos animamos, nos damos cuenta de que ya se va a terminar y entonces nos lanzamos con las intervenciones. Vamos a hacer una ronda de preguntas y una ronda de respuesta común, ¿vale? Tengo identificadas 4 peticiones de palabra, por aquí hay una, ¿sí? Bueno, tenemos una aquí, vale, sí, bien, la hacemos en círculo. Hola, bueno, yo vengo de Perú, también por el máster del TICAL. Ahí en Perú hay un tema, a mí me tocó en un momento trabajar en una ONG para apoyar y capacitar a jóvenes para que hagan uso de las herramientas gratuitas que hay en Internet, para que eran jóvenes que en realidad probablemente salían del colegio y no iban a tener muchas oportunidades. Entonces la idea era capacitarlos en usar herramientas para poder montar una pequeña empresa, cosas así. Pero mi experiencia es muy diferente, porque a pesar de que eran jóvenes que usaban mucho las redes sociales y estaban como nulos en usar este tipo de herramientas. O sea, mi experiencia es que a pesar de que eran muy buenos usuarios de estas redes, su capacidad de entendimiento era bastante limitada. Y presumo que era por una mala formación académica en el colegio en el que estaba. Pero no sé si el estudio en el que tú has realizado contempla también esto, y aparte también hay un tema de infraestructura, ¿no? En el Perú se da un fenómeno muy típico, que es que hay mucha gente que accede al Internet, pero no lo hace desde sus casas ni de ordenadores personales, ni incluso ni siquiera en los colegios, sino hay lo que se llaman cabinas, que son una especie de cafés de Internet. Entonces, no sé si también tocas en algún momento el tema de infraestructura. Hola, yo vengo también de México, estoy igual con el grupo del máster, y voy un poco también por esa línea, ¿no?, que comentaba mi compañero, que es un poco una división más entre la educación que tiene que ser más formal, que yo le llamaría, como digo, tampoco conozco el tema de la docencia a fondo, no soy un investigador o un estudioso de esa parte, pero yo creo que hay educación que es más especializada, pues, por llamarle de alguna forma, y esa educación yo creo que tiene de cierta manera que seguir esa rigidez, ¿no? Porque, digo, de ahí tenemos científicos, investigadores, como tu caso, ¿no?, que yo creo que llevas una formación distinta, y este tipo, como, no sé cómo llamarlo, cómo categorizarlo, que sería como el conocimiento más informal o uso de herramientas, ¿no? Que igual yo he vivido esa experiencia de gente que no tiene ningún fundamento o no tiene buenas bases de formación educativa, sin embargo dominan el uso de la computadora y de todas estas herramientas súper bien, ¿no? E incluso le pueden enseñar, tal vez una persona que sabe usar muy bien el Facebook o la laptop, tal vez algún profesor o alguien que está totalmente con un desfase generacional muy importante, ¿no? Entonces, digo, nada más sería ese el comentario, como que yo haría una división ahí en esa parte. Un tablet. Terminamos la ronda, por favor. Tenemos aquí una palabra. Sí. Gracias. Igual estoy aquí de Colombia. Pues una pregunta que te quería hacer, tú eres chileno, creo, ¿sí? Es, pues, digamos, ¿cuál es tu opinión con respecto a Latinoamérica en este aspecto? Pero pues igual que mis compañeros, yo sí de alguna manera estoy un poco más involucrado en el tema de educación. Y cuando tú mencionabas ahí, por ejemplo, el tema de copiar modelos, ¿sí? Resulta que yo trabajo para una institución del gobierno que se llama el SENA allá en Colombia, y allá se copió, pues de alguna manera se copió el modelo de trabajar por proyectos, ¿sí? Que es muy interesante, funciona y es muy bueno. Pero el tema está en que, no sé si fue la forma como lo vendió los que llevaron la idea, ya no fue la más adecuada. Uno, eso, y dos, el tema de las personas, definitivamente el tema cultural sí pega muy duro. Entonces yo creería que en Latinoamérica, no sé si Colombia sea el único país, pero por lo que veo creo que es tema de la región,
el tema hay que trabajarlo desde los niños, desde muy abajo para que realmente cuando los muchachos ya estén en secundaria y vayan pasando, digamos, a niveles un poco más superiores, ese tema ya lo absorban de una manera mucho más práctica y estas herramientas realmente las usen, porque como mencionaban los compañeros, ellos saben, son usuarios excelentes de Facebook. De hecho, Latinoamérica es uno de los países donde tiene más usuarios Facebook y más activos, ¿cierto? Pero pues son para eso, para sus amigos y todo, pero realmente no generan más allá de ese contacto entre los amigos, más allá del conocimiento que tú planteas de pronto que se pueda transferir, pues no a través de Facebook, pero sí a través de las redes sociales como tal. Muchas gracias. ¿Tenemos o...? No, sí. Sí, tenemos 3 últimas en diagonal y cerramos ya con esta. Una ahí, otra detrás y otra aquí delante, justo en esta diagonal. Bueno, Saludaros a todos. yo también vengo de Bogotá, Colombia. Yo veo que sabemos que ese cuento de la tecnología avanza pues a pasos gigantes, ¿sí? Y veo que igualmente los modelos educativos han ido, pues nos dan a entender que han ido evolucionando pues de la misma manera. Aquí con lo que decía Miguel hace un momento, que a veces estamos copiando unos modelos, pero vemos que esos modelos también siguen evolucionando y a veces como que el impacto que se llega a tener no se alcanza a evidenciar cuando ya tenemos que estar implementando uno nuevo. Entonces veo que precisamente en mi país se ve mucho eso y tiene que ver algo con la evaluación que se hace al respecto de esas metodologías. No encontramos la herramienta a veces de evaluar si realmente ese impacto funciona en todo el mundo o solamente puede ser en una parte. Uno, eso. Y dos, sobre todo en la parte de los adolescentes, me preocupa eso de que cómo le puedo hacer entender a un muchacho de 16, 17 años que el uso de las tecnologías no solamente va hacia la parte del ocio. ¿Cómo puedo yo utilizar esas herramientas para la parte pedagógica, para la parte educativa? Me parece que es una cosa sumamente complicada decirle a un estudiante que eso que estás utilizando como Facebook o otras herramientas las podrías utilizar en algo más enriquecedor, diría yo ahorita. Sí, buenas tardes. Yo también trabajo en un instituto y, bueno, me ha gustado mucho la conferencia. Mi conclusión, creo que hemos comentado algunos por aquí, es que el otro día escuchaba a Robinson, a Sir Ken Robinson en redes y decía el sistema educativo es anacrónico. Y yo creo que empezaría por decir que gracias a que hay reductos de aprendizaje que salen del sistema educativo, nuestros alumnos, nuestros hijos van a poder desenvolverse en el siglo XXI porque estamos formando alumnos con una mentalidad del siglo XX, con unas metodologías posiblemente del XIX y realmente el introducir masivamente la tecnología no va a hacer nada si no repensamos no solamente el qué hacemos dentro del aula, sino que para qué queremos un sistema educativo. O sea, ¿por qué tengo que llevar yo a mis hijos a un instituto, a un colegio, si pueden aprender por sí mismos o con sus iguales mucho más de lo que les vamos a enseñar en la escuela, ¿no? Es una reflexión, yo no quiero hacer una pregunta. Muchas gracias. ¿Quieres cerrar una pregunta que me habías pedido hacer? Ya no. ¿No? Vale, pues cerramos ahí ya. Disculpa que te hemos puesto en un dilema y recordando todas las intervenciones, pero... No, muchas gracias, me parece muy bien y trae luces de un debate que está bastante vivo. Partiendo con usted, que me parece muy interesante esto que plantea, que usan Facebook, pero a veces no le sacan el máximo provecho o podrían sacarle provecho en otras dimensiones. Me voy a poner un poco más atrás para que nos veamos, si no, no vamos a poder conversar. ¿Hoy? No tan atrás. Que vuelvas a... ¿no? Yo creo que nuestro amigo Mark Prensky, con su concepto de nativos digitales, no nos hizo muchos favores. Porque la verdad es que generó esta dicotomía de nativos digitales y inmigrantes digitales lleno de lugares comunes y gente planteó que el cerebro estaba más desarrollado y él cita unos casos de la Universidad de Maryland. Gracias. Pero resulta que eso surge un poco en el contexto de la borrachera tecnológica digital del aprendizaje, donde creíamos que estos niños que aparecían y podían navegar en un iPod podrían ser más listos. Afortunadamente, poco a poco empieza ese discurso de decantar, incluso el propio Prensky pide perdón y dice que no quería decir lo que decía después de ya haberse hecho muy famoso y después de que el concepto
quedó en todos lados, porque hay muchas habilidades en el uso información, más del orden informacional que de solamente el tema de la interacción, que son algunas de las luces que están aquí en este círculo, sí requieren de mucho acompañamiento, de mucha instrucción de los docentes. Alguna vez para este estudio hicimos una entrevista a un profesor de la University College of London, que lo que hizo él fue ver cuáles eran los mapas cognitivos de estos chicos para la hora de buscar información, que puede ser un ejemplo de qué tan diestros son no en el uso del dispositivo, sino en el uso de explotar la información. Y resulta que los mapas mentales son muy pobres, buscan los libros a través de Google, lo que no está en Google no existe en el mundo, lo que no está en las primeras 10 resultados de Google no existe, ¿no? O sea, hay todo un proceso de acompañamiento donde estos nativos no son tan nativos como creíamos, y estos inmigrantes, a lo mejor el profe que no sabe muy bien cómo utilizar una tecnología, pero no se va a comprar cualquier texto que aparece en una blog publicada porque tiene un criterio ya desarrollado, como lo desarrollado con los medios de comunicación, puede transferir algunas de esas competencias. En esa línea yo creo que queda bastante por avanzar y tiene que ver con toda esta segunda brecha digital. Ahora, lo que planteaba el compatriota mexicano, ya soy mitad mexicano, mitad chileno después de tantos años, yo lo comparto absolutamente. No todo es do it yourself. Yo acabo de volar esta mañana y jamás me habría subido un avión en la mañana si el piloto hubiera aprendido a volar por sí mismo. No, definitivamente no, ni tampoco me operaría de una cirugía porque un cirujano aprendió por sí mismo y en comunidad aprender. No lo haría, ¿no? Pero sí hay otras prácticas que se pueden hacer. Entonces, esto no hay que ser tan integrista de que todo tiene que ser por ti mismo. Nuestro problema es que lo que trata el libro es de traer un poco de luz a estos otros aprendizajes más flexibles, pero por supuesto que esto no es para derribar todas las estructuras ni para decir que todo tiene que aprenderse en un taller o entre tus pares, ¿no? Pero sí, aunque resulta repetitivo, lo quiero decir, sí quiere traer sobre la discusión algunas de estas omisiones que hemos tenido en presente. Ahora, con respecto a este tema de los modelos, y lo agradezco muchísimo porque es un problema que se enfrenta en muchos países, no solamente Colombia ni América Latina, sino que como todos queremos que las futuras generaciones estén mejor preparadas que nosotros, vamos y buscamos donde brilla la luz y traemos esas luces hacia acá. Y resulta que las variables contextuales no se pueden exportar. Y esas omisiones son las que generan a veces las distensiones después. Yo por eso creo que la contribución debiese estar, creo, en esta idea de acercar lo más posible el tema del aprendizaje, el tema de las tecnologías con esta idea ecológica, donde no hay fronteras, donde el aprendizaje no está limitado ni en un tiempo, ni en un espacio, ni por un certificado, ni por una evaluación en particular. Todas esas cosas están bien, las evaluaciones, los certificados, los currículos, podemos discutirlo en otra conferencia si quieren, pero tienen su acervo. Pero es sumamente importante ser capaz de ver de manera transversal y poner sobre el debate esta idea de, si bien no podemos sacar las ordenadoras del aula de ordenadores, podemos entonces pensar cómo hacer para, en vez de, si tenemos 30 estudiantes, quizás en vez de comprar 30 ordenadores para esos 30 estudiantes, a lo mejor comprar 15 y comprar 15 dispositivos móviles y buscar maneras de utilizarlas de manera combinada. Que eso es lo que yo me refería con el tema del modelo Ford, que hemos sido algo monocromáticos en el uso de los dispositivos. Y eso de que plantea Sir Ken Robinson del tema del anacrónico es una realidad, yo lo creo así. Pero también tengo que decir, y con un poco de mea culpa, yo estoy trabajando en una universidad que tiene 8 siglos. Obviamente la Universidad de Oxford no es la más contenta que yo venga con esta idea de flexibilidad. La Universidad de Barcelona es de las universidades más antiguas de España. También, tiene muchísimos siglos, de 1400 y tanto. Entonces, nada de esto le va a hacer ni cosquillas a los sistemas formales. Y no pretende hacerle cosquillas, pero sí pretende a lo mejor abrir un debate de cosas que a lo mejor no se le ha dado tanta relevancia. Pues muchas gracias, Cristóbal. Muchísimas gracias. A partir de hoy vamos a asociar aprendizaje invisible a un debate. Y a los conceptos de aprendizaje en movilidad. Tú hablabas de los dispositivos móviles, de la educación en red, la educación expandida, y no nos queda más que agradecerte a ti que estuvieras, a Ramón que nos acompañara, a Aula Blog también que viniera una gran representación hoy, a Pedagogías Invisibles, a todos nuestros alumnos de Latinoamérica y a todos vosotros que habéis venido a escuchar a Cristóbal y a compartir con nosotros el debate.
a todos los que nos han seguido por Twitter, que nos han seguido por streaming y a todos los que nos seguirán a partir de ahora en los vídeos y en toda la producción digital que emana de este pequeño encuentro presencial, y que a todos los que os habéis inscrito os avisaremos por correo en donde lo iremos publicando. Lo podéis ver en el blog Open de OI y ahí estar actualizado de toda la invisibilidad de este aprendizaje que hemos compartido esta tarde. Gracias. Muchísimas gracias.